está Lozada, necesitan ahora contener los votos de todos, ¿no? Bueno, es un proceso lógico después de una elección primaria, que además se ha caracterizado en el final. Yo creo que, viendo ahora el resultado, entiendo que en el campamento de Lozada debían estar al tanto de esta diferencia tan fuerte y eso explica lo que nosotros en la jerga denominamos los golpes por debajo de la cintura a Puyaro en medio de la campaña primaria. Y bueno, ahora obviamente él está tratando de construir. Nadie duda, como creo que vos dijiste en tu editorial de entrada, que es casi seguro que Puyaro gana la gobernación con estas diferencias. Hay más de 30 puntos de distancia, pero aunque claro, no pudiera contener al total del votante de Lozada, por esto que vos dijiste de pegarse tan fuerte, bueno, y los votos de Mónica Fein. Bueno, la distancia es enorme. Es enorme. Los votos de Lozada que no irían a Puyaro irían a Lewandowski. Claro, por eso. Exactamente. Sería muy difícil que eso suceda, pero está bien que el ganador se dedique a suturar al día siguiente, hay que ser magnánimo en la victoria. Ahora, más allá de eso, creo que deja algunas conclusiones interesantes, te las sintetizo 2, 3 puntitos y después abro al resto, que también seguro tiene cosas más interesantes que yo para decir. Una es la diferencia en votos acumulados entre oficialismo y oposición. Creo que eso es un dato que además no necesariamente tenemos que hacer una operación automática en nuestra cabeza y decir esto va a pasar a nivel nacional, pero si uno mira los números de lo que está evaluando a nivel nacional, también la proporción es más o menos parecida. Hay una intención de voto para el oficialismo que ronda el 30% y una intención de voto para la oposición, que por ahí aparece fragmentada, también de alrededor del 65% de los votos, sacando el blanco y demás. Entonces, quiere decir, el escenario nacional, por lo menos proyectado, no es tan diferente a este. No, la diferencia es que va a estar fragmentado. Fragmentado con Milei, que acá, bueno, en muchas de las provincias o en las elecciones que tuvimos hasta ahora, ningún candidato de Milei hizo la diferencia. Lo que es interesante, porque claro, las encuestas se han equivocado todas. Entonces, lo que tenemos que mirar son los datos y los hechos de las elecciones que ya se han producido. Entonces vemos San Luis, cambio de signo político histórico. No importa si Poggi es una decisión, pero hubo un cambio. Miramos San Juan. Neuquén. Puede pasar en Chubut, donde finalmente la oposición logró ir con un candidato de unidad. Bueno, Cava, Chaco. Santa Cruz, Chaco, Capitanich hará lo que pueda y lo que no pueda también, pero el resultado de la PASO ha sido desfavorable. Ya tenés Jujuy y Mendoza gobernadas por el radicalismo. Entonces hay... Entre Ríos. Bueno, hay una situación, ¿no? Y corro las encuestas porque yo, la verdad, ya... saben lo que pienso de las mismas. ¿Cómo lo ves vos, Waldo? Yo estuve ayer en Santa Fe a la noche, me había comprometido a ir, saliese como saliese de elección. Además fui a acompañar a Gisela, que es amiga personal y la había pasado mal en lo personal porque la habían acusado de cosas. Es una compañera del profe, compañera de banca. Y lo que se percibía es un poco este panorama de que muchas veces desde, no quiero llamarlo solamente círculo rojo, pero desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, se pierde el contexto de lo que está pasando en cada uno de los lugares. Totalmente. Y en el territorio es distinto. La verdad que Puyaro es un candidato que lo conoce la gente, que no es un candidato de características carismáticas y de estar en los programas de televisión, que es un hombre del territorio, que tuvo probado trabajo y que se dedicó a recorrer la provincia de Buenos Aires y la recorrió muchas veces con su estilo, donde se bancó golpes debajo del cinturón, como decía Nehamki recién, y no los contestó. Y me meto sí un poco también en los números, que son interesantes. Vos fíjate, Débora, que en el año 21, o sea, hace 2 años, en la legislativa, la propuesta de Puyaro había sacado, Puyaro y Corral, los dos habían sacado 300.000 votos y ahora sacaron 500.000. ¿Cómo sacaron esos 500.000? 100.000 sacaron de votos que le sacaron a Lozada y el candidato a vicegobernador Angelini. No, o sea, la suma de Angelini más Lozada bajaron 100.000 votos. O sea, creció con una propuesta de recorrer, de no contestar, de hacer propuestas, etc. Y los otros 100.000 vienen del peronismo. Gente que antes votaba Perotti y ahora
votó a Puyaro. Espera, ahí no puedo dejar de decirte que estás haciendo una lectura que intenta, o por lo menos para mí, dar un paralelismo con lo que puede ser la interna a nivel nacional, ¿no? Estás mirando Yo te estoy dando números. Está bien, por eso, pero está bien. Yo acepto, ¿sabes qué? Todos los análisis sobre los números, porque las encuestas se han equivocado todas. Entonces, vamos a los números de las elecciones que ya se produjeron. Entonces, vos lo que decís es, la elección de Santa Fe me da a mí que el candidato que no contesta los agravios le fue mejor. Me da a mí que, estoy tratando de interpretar lo que está diciendo, que es un candidato que no recogió solamente votos del liderazgo opositor, sino que recogió votos de un peronista desencantado, digamos. Lo estás pensando en Larreta. Yo te estoy diciendo lo que pasó en Santa Fe y te reconozco que no son proyectables las cosas a todos los lugares de la Argentina, pero también debo decirte, cuando vos decís que no crees en las encuestas, no creo en las encuestas como una entelequia, las encuestas, encuestas bueno, buenas se han y equivocado encuestas malas, muchas, pero vamos a digo, decir así. En Santa Fe vos hablabas los días previos con la gente que está en Santa Fe y te decía, mirá, acá se respira algo totalmente distinto a lo que a veces vemos que ocurre en las redes o lo que ocurre en los grandes medios nacionales. Sí. Acá se ve que la gente nos dice, no se peleen, a mí tráiganme propuestas y mucha gente del peronismo desencantada con el kirchnerismo, con Perotti, que fue una enorme decepción para además, todos. Perdón, ahí Waldo se juega la vida cotidiana de los ciudadanos santafesinos. O sea, ahí estamos hablando de la vida y la muerte, de gente que realmente no puede salir a la calle ni dejar a sus hijos siquiera ir a la escuela. Lo interesante también para mí del número, de la derrota del peronismo, es que desde que el peronismo pierde en Santa Fe, bueno, históricamente la gobernó hasta que llegó Lifshitz, fue, ¿no? El primer candidato del socialismo. Wiener, del socialismo. Aún perdiendo, creo que fue Bielsa el que perdió en esa elección con Wiener, tenía el 40% de los votos. O sea, la elección de esta derrota del peronismo, ya sé que es una paso, hay que esperar a la general, es histórica. No, a ver, con algunos detalles. En el 2011, con Cristina sacando el 54%, el peronismo sacó 22%. Después parecía que era una provincia de tercios, ¿no? Un tercio votaba al peronismo, un tercio votaba al PRO, que era, bueno, la figura en ese momento de Miguel del Cel, y otro tercio, un poquito más grande, votaba al socialismo, que le permitió al socialismo construir un periodo largo de gobernadores que van de Wiener, Lifshitz, socialismo con el socialismo, lo que era el Frente Progresista. De hecho, Puyaro fue ministro del propio gobernador de Lifshitz. Ahora, eso se reconfiguró en el 2019. Fin de ciclo socialista, el peronismo aprovechó el impulso del cambio de ciclo político general del país y logró coronar a Perotti, que era un intendente que además nunca tuvo características kirchneristas, porque en particular al kirchnerismo le iba mal en Santa Fe, muy parecido, en una sintonía muy parecida a lo que sucede en Córdoba con los candidatos kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo ahí se mueve en un rango entre 10 y 15%. De hecho, las veces que Rossi, el actual candidato a vicepresidente y jefe de gabinete, ha ido como candidato, ha obtenido ese tipo de en el 21. Perotti tenía la característica de ser un peronista no kirchnerista. Te voy a poner en un brete, y esto queda para el archivo, así que después veremos. ¿Se puede nacionalizar la elección de Santa Fe? Es decir, el triunfo de Puyaro -- Larreta y la derrota de Lozada -- Bullrich, ¿vos la trasladás a nivel nacional o no tiene nada que ver? No, lineal no, pero hay tendencias. Es como decir, a ver, todas las derrotas que tuvo Milei, los magros resultados que tuvo Milei en las provincias, no tienen nada que ver con la caída que hoy registra Milei en las encuestas. Algo tiene que ver. No es que hay una linealidad y vos podés decir, como sacó 2%, 2%, 3%, 4%, entonces va a sacar 4% a nivel nacional. No te diría eso. Ahora, la pregunta es, ¿no está mostrando que quizás en la sociedad argentina hay otras tendencias, que quizás esa cosa más virulenta que vemos en redes sociales, polarizada, más por ahí no más está? radicalizada, más polarizada? Sí. Yo creo que sí. Y ahora quiero ver sí. unas placas que trajiste muy interesantes de escenarios de balotaje. Ahora yo te las quiero compartimos. contestar. Primero que lo interesante de Santa Fe es que se hizo algo que propone Larreta. Cuando decimos ampliar, se hizo el frente de frentes. Ahí está, el socialismo dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué sacamos el 60%? Porque fuimos a terminar con esa teoría de tercios donde lo hacía competitivo al peronismo. Hoy el peronismo, te diría que está casi tan competitivo como otras veces. Lo que hicimos nosotros fue armar músculo con gente que pensaba más o menos como nosotros. Entonces vos me decís, ¿esto se va a replicar a nivel nacional? Yo no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir,
que los que creemos en este proyecto y estamos con este proyecto de Larreta, creemos que es por ahí. Que para ganarle al kirchnerismo hay que sumar al peronismo republicano, al socialismo, al liberalismo, y de esa manera podemos hacer los cambios que queremos hacer. Te voy a mostrar algo que te va a resultar interesante. Mira, Facundo trajo algunos escenarios posibles de balotage, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, Sergio Massa es el candidato de Unión por la Patria y que eventualmente, vos recién hablaste de la competitividad del peronismo, eventualmente tendrá que competir con el ganador o de la interna Bullrich-Larreta o eventualmente con Milei, más improbable. Pero mira, ahí tenemos para compartir las distintas alternativas. Ahí tenés, bueno, Unión por la Patria, y vamos a suponer que se impusiera en la interna Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué escenario de balotaje te da a vos, Facundo? Vamos a aclarar algo primero. Todos los escenarios de balotaje hoy nos dan con un alto nivel de indecisos. ¿Por qué? Obvias razones. Vos le preguntás a alguien que todavía no votó, decime a quién vas a votar en las PASO, decime a quién vas a votar en la general, y ahora decime a quién... Bueno, la gente no está como nosotros todo el día hablando de política. No obstante eso, lo más interesante que es, este escenario nos da un punto arriba a Horacio Rodríguez Larreta de Sergio Massa. Si nos da... Tan ajustadito, en un balotaje. En un balotaje. Nos da un punto arriba a Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, son dos candidatos moderados que compiten por el centro y hay un 20%, 18%, 17% que queda todavía en el plano de indeciso. Sí, son mayoritariamente votantes de Milei y algunos votantes de Bullrich que todavía no se definen en un balotaje que votarían. No quiere decir necesariamente que están indecisos entre Massa y Larreta. Fundamentalmente, quiere decir es que no lo satisface ninguna de las dos opciones. Bueno, en este que no escenario, es lo mismo que estar indeciso y no saber a quién me gusta más. En este escenario vos te da que gana en un eventual balotaje Larreta a Massa ajustado. Ahora, si yo invierto las boletas y dejo a Massa Rossi en el balotaje, pero presupongo que la interna la ganó Patricia Bullrich. Entonces tengo ahí a Bullrich con Petri. Ahí nos da unos puntos arriba Massa, nos da 3 puntos arriba Massa de Patricia Bullrich. ¿Y por qué? Hay una, a ver, ¿qué dice la teoría política al respecto? Lo que dice es, básicamente, son más eficientes los moderados para competir en los balotajes que los que aparecen como radicalizados. Y acá quiero aclarar algo para los que nos están mirando, porque a veces nosotros hablamos con mucho presupuesto. Radicalizado o moderado no es por la propuesta necesariamente, sino el tipo de liderazgo y la forma en que se expresa esa propuesta y cómo se construye esa propuesta. Entonces, la teoría dice que aquellos que se acercan más al centro tienen más chance en el balotaje por una razón muy sencilla. Imagínate que hay una línea entre vos y yo. Hay una línea entre vos y yo. Si empezamos a caminar a buscar votantes hacia el centro y partimos los dos de los extremos, vamos a llegar los dos al centro al mismo tiempo. Ahora, si vos ya estás en el centro y yo parto un extremo, voy a tardar mucho más en llegar a vos al centro. La pregunta, Facundo, es, ¿el centro hoy sigue estando en ese lugar? ¿Hoy el centro está entre Massa y Rodríguez Larreta? ¿O si uno ve que el kirchnerismo tiene un 30%, entre Juntos por el Cambio un 35%, Milei un 20%, el centro quizás está entre Patricia y Horacio? El centro no es en términos ideológicos, el centro es la moderación, la moderación del liderazgo es en términos de cómo ese liderazgo se expresa públicamente, cómo se presenta y cómo le propone a la sociedad que va a llevar adelante un proyecto político. Desde ese punto de vista, Massa y Larreta son los moderados, Bullrich y Milei aparecen como liderazgos más confrontativos, más polarizadores. Los votos de Milei, que serían los que están en discusión en un balotaje. Si suponemos que las encuestas están dando un escenario que prevemos que va a ser por más que sabemos que también pueden fallar, pero si Milei es el que queda fuera de balotaje con 15, 20 puntos, ¿a dónde hay más chance que vayan esos votos en un balotaje? ¿A Patricia, a Horacio o incluso a Massa, que podría haber votos que vayan ahí? Podría haber votos a cualquiera de los tres, absolutamente. Pero ¿hay algún cruce que las encuestas estén permitiendo darle? No necesariamente en un balotaje. No, de hecho, bueno, esto es lo que aparece. Bueno, los votantes de Milei en muchos casos se manifiestan indecisos y no los satisface ninguno de los tres, porque en general el votante de Milei responde a otro cruce, que es política-antipolítica. Y en general los tres, tanto Bullrich como Larreta como Massa, son la política en relación a esos votantes. Ahora, lo más lógico sería que esos votantes se ordenen de una manera parecida como se ordenaron los votantes de Massa en la disputa Macri-Scioli en el año 2015, que es que se ordenaron casi en partes iguales, dividido entre los dos, de acuerdo al origen político que tenían previamente. Bueno, pero ¿Por qué? Porque, disculpame, te cierro con esto. Los votantes de Milei
provienen tanto del oficialismo como de la oposición. No es que son todos votantes de Juntos por el Cambio que se radicalizaron y se hicieron mileístas. Son votantes que provienen tanto del oficialismo como de la oposición. O sea, pueden volver a votar tranquilamente a una opción oficialista si es la que más les satisface. Claro, pero ahí me parece interesante lo que dice Gaby en este sentido. Vos estás haciendo dos escenarios posibles de balotaje. Uno, el de Massa contra Larreta, y te da que Larreta puede ganarle ajustadamente, pero le puede ganar, y estás haciendo otro escenario de Massa contra Bullrich, en donde te da Massa arriba. Es decir, perdiendo Bullrich. Ahora, yo repregunto ahí porque efectivamente todo dependerá de los votos que saque Milei. Hoy no lo sabemos porque las encuestas todos las relativizamos. Si Milei se mantiene en los 20 puntos, el votante de Milei es un votante más afín a ir a votar a Patricia Bullrich. ¿Por qué a vos? Bueno, porque claramente Milei es el que todo el tiempo dice improperios, insultos, agravios impactantes contra Horacio Rodríguez Larreta y, por supuesto, también contra el kirchnerismo, la casta, Massa, etcétera. No así contra Patricia Bullrich. En el 2015, por eso digo, el antecedente más cercano que tenemos a un escenario parecido a este, no igual porque los personajes son diferentes, sí, pero de cómo se fragmentó el escenario político es el del año 2015. ¿Por qué? Porque en el 2019 se concentró todo el voto en Alberto Fernández y Mauricio Macri. Sí. Ahí fue el 88% de los votos. En el 2015 hubo una fuerza que no, digamos, nadie le llamó tanto la atención, ni hablábamos todo el día, que era la fuerza de Sergio Massa, que también sacó el 22% de los votos. Pero que era por la avenida del medio. Pero pará, claro, déjame terminar el argumento. Esa fuerza no era por la avenida del medio. Esa fuerza era la que en el 2013 vino a terminar con el sueño de Cristina Eterna. ¿Sí? Era profundamente antikirchnerista en su declamación. Profundamente antikirchnerista en su declamación. Sergio Massa se había ido. El kirchnerismo era en ese momento el Sergio Massa que hablaba en contra de la Cámpora. Iba a meter preso a los ñoquis de la Cámpora. Iba a meter preso a los ñoquis de la Cámpora. Y sus votantes, cuando terminó la elección general, primero lo acompañaron hasta el final. No se fueron antes, no se van antes en las PASO, como no puede ser, ya no podía entrar al balotaje en las PASO, no se fueron, lo acompañaron hasta la elección general. De hecho, creció un punto de la elección PASO a la elección general. Llegó a 22 puntos partiendo de 21. Y después se dividieron casi en partes iguales. ¿O por qué creen ustedes pero ese votante se referencia más en el peronismo, el de Milei no. ¿Por qué creen que Mauricio Macri, en la instancia previa a ir al balotaje, dijo que él no iba a tocar la asignación universal por hijo, no iba a tocar el fútbol para todos, no iba a tocar la ANSES, no iba a tocar Aerolíneas Argentinas? No porque Mauricio Macri creyese que eso era lo más importante que había que preservar de la gestión kirchnerista, sino porque hay un votante en el medio que no está dispuesto a que le toquen determinadas cosas. Entonces tuvo que moderar su propuesta entrando al balotaje. Claro, y yo les aseguro... Facu, no fue partes iguales, porque de hecho en la primera vuelta Scioli le gana por 5 o 6 puntos a Macri, y después Macri gana. 3 puntos, 37 a 34. Bueno, 38 a 33. Redondeemos en 5, sí, entre 3 y 5. Sí. Se lo da vuelta a Macri. Quiere decir que más votantes de Massa fueron para el lado de Macri. Bueno, no, hubo de todo, porque digamos el peronismo creció de 37 puntos a 48. Si querés, sí, dale, después vemos otro escenario futurología. Posible. Yo lo que te digo, yo vine el sábado acá y dije que había que sumar peronismo, no kirchnerista. Soy un hombre acostumbrado a fijar posiciones en las que creo y me atacaron. El PRO siempre creció sumando, peronista, no kirchnerista. Estamos llenos. Y es por ahí. Y hoy volvemos a crecer para enfrentar al kirchnerismo con propuestas que vienen del filoperonismo. Le guste o no le guste al sector más gorila nuestro, y yo vengo de una familia gorila, pero entiendo que la manera de cambiar la Argentina es corriendo el riesgo de sumar gente que te permita terminar con el kirchnerismo. Así ocurrió en San Juan con Orrego, así ocurrió en San Luis con Poggi, y así acaba de ocurrir en Santa Fe, que 100.000 votantes, personas que votaban a Perotti, le dijimos puede venir por acá, que nosotros no creemos que el peronismo sea kriptonita. Creemos que dentro del peronismo, así como en el 2015, en el 2019, Mauricio le dijo a Miguel Ángel Pichetto, sumate, hay un montón de gente dentro del peronismo que puede sumarse como lo hicieron en su momento. Te voy a dar 2 ejemplos de las 2 internas para no comprometerme con nadie. Santilli,
y Ritondo vienen del peronismo. Sí, claro. En algún momento decidieron estar acá y hoy son gente totalmente identificada con sustancia y líderes de nuestro espacio. Ese es nuestro proyecto, le gusta a quien no le guste, y los números te muestran que esa es la manera de cambiar la Argentina. Creciendo, y la única manera de crecer es invitando a gente votante que ya está convencida porque vio que no le ha resuelto el kirchnerismo con Massa hoy siendo kirchnerista los problemas que tiene el narcotráfico, de la educación, de la salud, de la inflación, y nosotros somos la propuesta. Por eso sacamos el 65% en Santa Fe y eligieron los santafesinos que le cambiemos o que tengamos las herramientas para cambiarle la vida. Si querés, para terminar con los escenarios, por supuesto son una quimera hoy, pero está cada vez más cerca el escenario posible de un balotaje, si se mantienen los números que estamos viendo hasta ahora. Poníamos, según el trabajo que hiciste vos, Facundo Nehamkins, un escenario de balotaje entre Massa y Larreta, lo ganaba Larreta. Según tu misma medición, entre Larreta y Bullrich, entre Massa y Bullrich gana Massa. ¿Y qué pasaría si quien entra al balotaje es Milei? Si querés lo vemos, vos ponías un escenario, Milei Pierde contra cualquiera. Pierde contra cualquiera, sí. O sea, Milei pierde ya sea contra Bullrich o Larreta, Sí. si resulta alguno de los dos ganador, o Sí. contra Massa. Sí, pierde contra cualquiera. Pero fíjense, a ver, miremos los escenarios de balotaje, porque si no, como vos decís, después pasan el repetido. Sí, Son escenarios de balotaje, miren, donde hay 20% de gente o 30% porque dice que no va a votar, que vota en blanco. Es decir, son escenarios, son hipótesis que medimos. ¿Para qué medimos? Para ver la potencialidad Ahora, muy que alto, tiene. che, Te voy a hacer una pregunta. el voto en blanco muy Hoy alto. está ocurriendo. Claro. Hoy tenés 20% real Claro. de gente que no va a De- votar. de- bueno. O sea, es posible que también haya 20% en la general que no vaya a votar. Absolutamente, y las paso. Sí. A ver, Bueno, ya pasó Santa dos Fe, veces. mirá. ¿cuánto terminó siendo el- 2019, sí. Mauricio Macri pasó de 17% de diferencia en contra a 7 puntos de diferencia en contra. Es decir, descontó 10 puntos prácticamente entre la elección PASO y la elección general. Por un lado, nutriéndose de partidos chiquitos, como el partido de Gómez Centurión, que perdían totalmente chance de competir en la elección general, y eso nutrió el espacio. Pero también de votantes que no habían ido a votar en las primarias y votaron a Mauricio Macri en la elección general. Pero para que veamos que esto, porque si uno dice, eso lo beneficia, cambiemos. No, 2021, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1,5 millones de votantes que no fueron a votar porque estaban Fueron después. decepcionados. Bueno, hubo todo un trabajo de la estructura del peronismo de la provincia de Buenos Aires y logró casi empatar la elección y la terminó a un punto. Es decir, Y la festejaron como si hubiesen ganado. y la Ganaron festejaron. perdiendo, y Una derrota que es un y triunfo, Alberto Fernández dijo, Golosa. ganamos, Ganar nos perdiendo, vamos, perder nos vamos a ganando, casa. sí. Pero ¿qué Ganamos, quiero pero decir- perdimos. ¿Qué quiero decir con esto? Como esta es una elección que dura todo el año, es una cosa increíble esto. Pensémoslo, digamos, es una elección que arranca. Cada elección provincial nos va a nosotros reconfigurando el escenario. Nos sentamos acá y decimos una cosa. Se juega otra elección provincial, venimos y decimos otra cosa. ¿Por qué? Pero porque no es que nosotros estamos tan sensibles a la noticia. Lo que pasa es que es verdad que lo que va pasando en las elecciones provinciales impacta en el Pero esta es escenario medio nacional. como que te cierra la temporada grande. Esta te Sí. cierra la temporada grande y aparte esta es una de las provincias grandes Tercera. que te permite tener una muestra muy grande de Sí, sí, qué en el puede peso pasar nacional. con la población. Lo que ¿no? decía Rubén, ¿no? Podría haber, a fin del turno de las elecciones provinciales, 10 provincias argentinas gobernadas por el no peronismo, lo pongo así porque, bueno, hay triunfos opositores no hoy. kirchnerismo. Por el no kirchnerismo. Bueno, pero 10, esto- es mucho. pero esto es importante digamos, para el decirlo. gobierno que asuma, si es un gobierno de otro color Pensá político. que Macri asumió con 5. Exactamente. Es importante decirlo, no es todo lo mismo. Y no es que vos sumás gente de la noche a la mañana. Vos tenés a alguien como Orrego que viene de partidos filoperonistas en San Juan y viene trabajando con Juntos por el Cambio, en este caso con Larreta, hace años. Y lo mismo pasa en San Luis. Entonces cuando te dicen, ¿cuál es el límite? Hoy el límite es el kirchnerismo. Y los números te muestran que para derrotar al kirchnerismo, lo de Santa Fe no es un tema menor. Nosotros derrotamos a Santa Fe con la inteligencia de ver cómo se lo derrota. Antes íbamos con 3 tercios, ahora a ese tercio que era el socialismo, más un filoperonismo que no votaba kirchnerismo, más una cantidad de gente que antes estaba en partidos menores, más la unión de los radicales de distintas líneas internas con el PRO, dijimos vayamos todos juntos. Y nos sacamos
a Perotti, que lamentablemente eligió las banderas del kirchnerismo de la cancha. Aníbal Fernández dijo que lo va a revertir, no hay ninguna posibilidad que lo revierta. El próximo gobernador de Santa Fe estamos convencidos que va a ser Puyaro, porque los santafesinos se cansaron de la mentira del kirchnerismo y dijeron no queremos más esto. Está bien, Waldo, pero hay algo que me parece que está pasando. Si es que es cierto, digamos, si tomamos los números de Facundo. Vos tenés al peor gobierno de la historia argentina, por lo menos en materia económica. Tenés a Cristina y tenés a Massa. Se supone que eso es un tren fantasma a la visión de la gente y sin embargo estás a un punto de diferencia si vas a un balotaje. Algo pasa en la oposición. Sí, pasa que justamente hay que tomar conciencia de que hay un tercio en la Argentina, a ver, que se lea bien. Hay mucha gente mirando la televisión en Cava, en el primer cordón de conurbano. Muchos de nosotros viajamos por el país muchísimo. Yo que fui diputado nacional conozco, desde Ushuaia a La Quiaca, no es lo mismo. Y hay un aparato, ¿qué es el aparato kirchnerista? Es esa gente, por ejemplo, en Formosa, que cuando vas te dicen gracias por venir y después lo votan el 70%, que no van a votar otra cosa porque están clientelizados de manera totalmente automatizada y no tiene ninguna posibilidad de salir. Waldo, lo que dice Rubén es, o la lectura respecto de los datos de Facundo Nehamkins es en un escenario de balotaje que tiene sus particularidades. Si hablamos de la elección general, yo creo que el techo del kirchnerismo del 30% está más que claro. Mira, el otro día yo hablaba, bueno, más que claro, no sé, porque no hay encuestas en las cuales fiarse demasiado, pero el otro día yo hablaba con un intendente del conurbano bonaerense del peronismo que me decía que los intendentes están viendo que la boleta de Sergio Massa, Axel Kicillof, está por lo menos 10 puntos abajo que la boleta de los intendentes y que por lo tanto están hablando puerta a puerta con los vecinos para promover el corte de boleta y que en distritos como La Matanza, no sé, Hurlingham, donde tradicionalmente el peronismo o el kirchnerismo ganaba con 60 puntos, hoy no están llegando a 30. Por eso. Entonces me parece que vamos a ver un escenario distinto. Y ahí te quiero preguntar, Gaby, porque hasta ahora Cristina Kirchner está un poquito ausente de esta campaña. Sé que hay un acto que va a compartir con el ministro candidato. ¿Qué va a hacer Cristina durante esta campaña si no tiene garantizado un número importante en la primera vuelta? Bueno, hoy da una de esas señales, porque hoy vuelve a compartir con Sergio Massa un acto a las 4 de la tarde, 15 años de la estatización de Aerolíneas Argentinas, y utiliza esas tribunas también. Y creo que la respuesta a tu pregunta es, va a utilizar las tribunas donde ella se sienta cómoda, donde los discursos van por la línea, donde ella puede revalorizar toda su gestión y donde muestra el apoyo a Massa. Un apoyo condicionado, si uno quisiera decir. Qué obsesión por los aviones, ¿no? Tiene la obsesión por los aviones, sí, claramente. Todos los actos que hizo hasta ahora para apoyar desde que Massa es candidato es siempre. Pero fíjate que la secuencia es derechos humanos, el primer acto ese con Massa, después gasoducto, también que revalorizando todo lo vinculado a YPF y la estación, ahora Aerolíneas Argentinas, todo siempre el discurso. Para todo atrás. Cámpora, YPF, todo Cámpora también. Aerolíneas. Y un Massa que hasta ahora lo está apoyando, pero sin grandes actos, sin una cuestión típica del peronismo también haciendo fuerte campaña. Que eso también se vio ayer en Santa Fe. Porque muchos de los que conocen Santa Fe dicen el peronismo estaba apagado. No es que hizo una movilización muy fuerte, una actitud muy fuerte, porque estaban golpeados, porque sabían que la elección era muy difícil, porque era muy difícil ir a hablarle a la gente y decirles, vótennos. ¿Por qué? Y porque somos la continuidad de estos 4 años que estaban muy mal también vistos, los 4 años de Perotti. Perotti fue candidato también a diputado. Sacó menos del 17% de los votos. ¿Querés que me acordé por algo, si querés lo vemos, en la interna de Unión por la Patria, que están Massa y Grabois, fue muy interesante lo que pasó este fin de semana cuando Grabois, además de decir, después de haberle dicho, perdón, porque lo voy a citar textual, sinvergüenza, vendepatria y cagador. Esos fueron los adjetivos calificativos que usó para definir a Sergio Massa. Ahora que Massa es el candidato y que él compite en la interna para retener algo del núcleo duro, dijo que bueno, que si él pierde la PASO lo votaría, pero salió a convalidar la idea de que si él, en una quimérica alternativa, ganara la PASO y fuera presidente, indultaría a Cristina, que sería una de las primeras medidas que tomaría. A ver qué dice Massa de esto, ¿no? Si tenemos, creo que el fue a través de un tuit, ¿no? Fue una entrevista, Grabois hizo una entrevista a Infobae donde dijo esta frase que bien decía, si soy presidente indulto a Cristina Kirchner. Esto es lo que reflejó y Patricia Bullrich saltó con la respuesta diciéndole a Massa, ministro de Economía Sergio Massa, si usted es presidente, ¿también indultará a Cristina Kirchner? Claro. Y Massa no contestó, pero el que sí contestó es Agustín Rossi, compañero de fórmula de Sergio Massa, quien se subió y dijo lo mismo.
si yo fuera presidente, sin dudas indultaría a Cristina Kirchner. Esto lo dijo el jefe de gabinete y candidato a vice de Sergio Massa, a lo que muchos empezaron a preguntar, si Rossi dice esto, su compañero de fórmula, el candidato a presidente, que es quien eventualmente tendría que firmar el decreto con el indulto, ¿también está de acuerdo? Sí, bueno, ahí me surgen dos preguntas. Primero, no creo que a Cristina le guste demasiado, ni que Grabois ni que Rossi diga que la indultarían, porque el indulto da por tierra con la teoría del lawfare. Ella no quiere que la perdonen porque no cometió ningún ilícito. Claro. Ella lo que cree que la causa está armada. Pero independientemente de ello, me hace acordar un poco a Scioli Zanini, ¿no? Porque, claro, Agustín Rossi salió a decir, yo también indultaría a Cristina. ¿Con qué cara Sergio Massa va a ir, si es que va a Washington, bueno, el jueves, ¿no? Con la cara de Massa. Con la cara de Massa. Massa puede poner cualquier cara si ha dicho todo... Todo y lo contrario todas las veces de su vida. Pero lo que dice Débora es interesante porque una cosa es el Massa ministro de Economía, otra para el fondo, otra cosa es el Massa candidato a presidente. Es que es las dos declaraciones cosas políticas, ahora sí, claro, pero antes, cuando Massa era solo ministro de Economía, tenía de alguna manera ahí una formalidad, nadie corría la cortina y todos veíamos la escena delante de las cortinas. Ahora vemos todo. Y el fondo también ve todo. Y los condicionamientos de Massa que candidato a presidente, uno es este, por ejemplo. Y el fondo también mira qué es lo que va a pasar con la estabilidad política argentina después de octubre. Por supuesto que lo están mirando, si no, fíjate que los primeros que lo miran son los tenedores de bonos. No digo que no, lo que digo es que Massa puede hacer lo que quiera, es el presidente del fracaso, el candidato a presidente del fracaso, es el candidato al presidente de la inflación, y la gente no come vidrio y lo que está pasando en las provincias queda absolutamente claro. Nosotros, el próximo presidente de la nación va a salir de Juntos por el Cambio y vamos a estar juntos. Y la gente lo sabe, lo empieza a ver en las provincias y nos empieza a pedir en la calle. A todos nos dicen lo mismo, no se peleen. Y la muestra de ayer, después de una interna virulenta en Santa Fe, muestra que incluso aquellos que habían levantado ciertos epítetos por encima de lo recomendado en una interna, esa noche dijeron vamos a acompañar. Y eso va a ocurrir gane quien gane. Todos sabemos en la interna cada uno dónde está. Yo estoy con Larreta, pero aquellos que están con Patricia. Y ambos saben que el que gane al otro día van a acompañar. Y ese es el camino que ha elegido la Argentina, por lo menos lo que muestran los números hasta ahora. Sí, lo que pasa es que después hay algo que es interesante, que yo siempre digo, después la gente tiene que ir a votar, ¿no? Porque digo, los dirigentes pueden felicitarse por Twitter o eventualmente reconocer la victoria, la derrota del contrincante en una interna, pero después tienen que poder confluir los votantes de todos, ¿no? Qué sé yo, en el caso de la interna en la provincia de Buenos Aires, entre Santil y Manes, bueno, matemáticamente se dio que la totalidad de los votos de uno y de otro terminó confluyendo después de la interna. La pregunta es si el nivel de confrontación interna va a permitir que Larreta eventualmente sume todos los votos de Bullrich y que Bullrich sume todos los votos de Larreta después de la PASO. ¿Vos qué pensás, Facundo? A ver, cuando uno ve los discursos, uno dice, bueno, algunos votos deberían piantarse por ahí, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en términos de la dinámica de la política, uno se pregunta y dice, pero ¿y a dónde van a ir esos votos? A ver, hagamos una hipótesis. El votante de Larreta, si en el hipotético caso que gane Bullrich la PASO, ¿podría ir a Massa? No me parece. No. Un votante que vota a un partido opositor Juntos por el Cambio, que aparte el discurso de Larreta es diferente del de Bullrich en el sentido que él plantea una forma diferente de lograr determinados objetivos, pero yo lo escucho hablar en contra del gobierno, lo escucho hablar en contra de Massa, lo escucho hablar en contra del kirchnerismo. ¿Por qué ese votante, después de votar eso, votaría a Massa? Y lo mismo pienso al revés. El votante de Bullrich, puede querer que las cosas se hagan de una determinada manera, a una determinada velocidad, en un determinado formato. Pero la pregunta es, si Milei queda en 18 puntos y la fuerza que más chance tiene de ganarle al peronismo de Juntos por el Cambio, ¿va a dejar de votar a Larreta porque no es el candidato que más le gustaba? Sí, ahí es donde en Twitter tenés un sesgo que todos se equivocan, ¿no? O sea, yo creo que en Twitter, vos lo decís, Gaby, mejor que nadie,
no es en Twitter, es en el mundo de los fanáticos, de todos los espacios. Sí. De todos los espacios tienen sus fanáticos. Entonces, esos fanáticos hacen creer que todo el mundo actúa de esa manera. Por ejemplo, que todos los votantes de que Carolina Lozada creen que Puyaro es un narcotraficante. No es así. Dame un segundito, Facundo, porque sé que Waldo se tiene que ir, pero querías un poco responder esta idea de, bueno, todos los votantes de uno o de otro, el que resulte perdedor en interna, ya sea los de Bullrich o los de Larreta, van a confluir después en la candidatura final. Débora, todos nosotros en esta mesa tenemos varias elecciones. Al final del día, ese sábado a la noche antes de ir a votar, cada uno piensa en lo que moviliza. Yo tengo un hijo afuera y trabajo para que vuelva. Y no le voy a poner un voto ni a Massa en el kirchnerismo, jamás en mi vida, porque creo que provocaron que mi hijo y tantos otros se vayan. Y lo mismo va a ser aquel que no llega a fin de mes, y lo mismo va a ser aquel que está en la droga del hijo porque han vendido en el conurbano droga en cualquier lugar. Lo mismo van a hacer todos. Yo no creo que la Argentina se suicide. Estoy convencido que nosotros tenemos diferencias internas de metodología, pero también conociéndolos, incluso en el momento más álgido del fragor de la discusión, en la intimidad, todos sabemos que queremos lo mismo. Puede ser por distintos caminos, pero queremos lo mismo. Y la gente ese sábado de la noche debe y va a ocurrir, va a dejar esa pasión de lado para acompañar a aquel que le va a resolver los problemas mucho más allá que esa neurosis momentánea. Es decir, que cuando el lunes a la mañana estemos, como aquí, analizando la elección santafesina, la interna nacional, y pongamos los votos que obtuvo Bullrich y los votos que obtuvo Larreta, y hagamos un corchete, como decíamos nosotros en la escuela, y pongamos el total, así como en Santa Fe estamos poniendo 62, que es la suma de Fein, Lozada y Puyaro, ¿te parece una lectura correcta? Sí, yo te contesto. Estoy convencido que está muy bien que cada uno se exprese. También lo quiero decir, porque cumplimos 40 años de democracia y uno se expresa dentro de la interna y hay sectores más enérgicos que se enojan porque uno se expresa distinto. Hemos dado la vida porque uno se pueda expresar. Yo considero que el presidente tiene que ser Larreta y otros consideran que tiene que ser Bullrich. Pero estoy convencido que entre esos dos grupos, aquel lunes a la mañana, cuando termine la elección, nos vamos a estar abrazando. La próxima figura presidencial de la Argentina va a ser de Juntos por el Cambio. Convencido, y que vamos a estar todos juntos, y la responsabilidad política de nuestros líderes va a hacer que se cosan todas esas heridas, porque es mucho más importante todas las cosas que te dije antes que la bronca y la pasión momentánea que duró un ratito. Después hay que gobernar 4 años. Acuérdense los que se fueron a votar enojados hace 4 años a Alberto diciendo que era un distinto, y nos comimos 4 años del peor gobierno de la historia. Gracias, Waldo. Gracias a Sabemos vos. que tenías otro compromiso.